Muchas gracias, Daniel, por la invitación y gracias a la Corte Constitucional, al SEDEC, por este gran trabajo que realizan y atreverse, sobre todo, a discutir estos problemas. Realmente creo que dar la cara es el primer paso para una transformación como la que necesita actualmente la justicia constitucional. No sé si me escuchan. Sí, Vero, te escuchamos, no te vemos, pero sí te escuchamos. Ya, no importa, yo con tal de que me escuchen, me doy Ok. satisfecha. Perfecto. Pero mi cámara, por otro lado, está prendida, por si acaso. No, Sí, es no un sé qué problema pasa. técnico de aquí, no te preocupes. Ok, Te escuchamos. voy a empezar. Bueno, para mí es un honor también compartir este panel con prestigiosos académicos. Mi intervención realmente va enfocada un poco más a uno de los tantos inconvenientes que existen, pero intentaré yo, pues en la medida de mis posibilidades, dar algunas soluciones que considero que son importantes o que podrían de manera práctica lograr un cambio en esta problemática que no es nueva, sino que pues la encontré en esta lectura sistemática que hago de las decisiones de la Corte. Entonces, hay una sentencia que me llamó la atención bastante, que es la número 1819 IS/22. En esta sentencia era una acción o es una acción de incumplimiento en la cual relataba que la Defensoría del Pueblo, allá por el año 2011, había presentado a pedido de los ciudadanos de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, había presentado una solicitud de medidas cautelares constitucionales para la provisión del agua potable. Estas medidas fueron concedidas, estas medidas cautelares autónomas fueron concedidas, pero luego se amplió el plazo para su cumplimiento y en el año 2018 ocurre algo curioso, señalarlo de alguna forma, ocurre algo curioso porque el juez decide cambiar, modificar esta medida y dice, ordeno la suspensión de toda clase de explotación minera en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro. Es decir, de ordenar la provisión de agua potable, lo cambió a la suspensión de toda clase de explotación minera. Y bueno, esto llega posteriormente vía acción de incumplimiento a la Corte y la Corte, de la misma forma como trata todas las acciones de incumplimiento respecto de medidas cautelares constitucionales, decidió rechazarlo, ¿verdad? Decidió rechazarlo basado en el precedente 6112 IS/19, porque claramente los autos que resuelven medidas cautelares autónomas no son objeto de esta acción constitucional. Ahora, hasta allí no habría realmente ninguna novedad, porque como pues todos sabemos, así es como resuelve la Corte las acciones de incumplimiento de los autos de medidas cautelares autónomas, pero a mí me llamó particularmente la atención el voto salvado de la doctora Daniela Salazar, porque me pareció como contundente y muy de frente en el momento en el que dice, bueno, yo considero que la Corte pudo haber resuelto algo diferente porque aquí no estábamos frente a cualquier asunto, sino que se trataban de medidas cautelares autónomas vigentes ya por 11 años. Y un poco en la práctica, las personas que están conectadas al ejercicio de la justicia constitucional, sí nos hemos topado con anomalías de esta naturaleza, es decir, medidas cautelares que duran 8 años, 5 años, 10 años, y este es un ejemplo más, en este caso particular, que se extendió por 11 años. Del voto salvado yo rescato como 8 puntos. Obviamente al leerlo pues se pueden extraer muchos más, pero el primero es que el voto salvado señala y dice, este precedente, el 6112/19, debería de modificarse y la Corte debería de permitir, a cuenta de evitar este incumplimiento de la temporalidad de las medidas cautelares autónomas, debería de modificar su precedente y permitir que en ciertas ocasiones se presenten acciones de incumplimiento respecto de este tipo de asuntos. Segundo, reconoce que la Corte se ha abstraído, utiliza esas palabras, se ha abstraído de intervenir en el control de las medidas cautelares autónomas. Y señala, identifica dos problemas de forma muy clara. Dice, primero, existe como una sistemática falta de cumplimiento de estas medidas cautelares, existe una desnaturalización
de las cautelares autónomas. Como tercer punto, señaló que la respuesta de la Corte normalmente ha sido ignorar la problemática y lo que hace la institución es llamar la atención al juez que, digamos, que desnaturaliza este tipo de garantía. Como número cuarto, como criterio cuarto, tenemos que si la Corte no hizo nada frente a esa situación de medidas que en el año 2018 se transformaron y se desnaturalizaron y se vendida todo tipo de actividad minera, decía, si la Corte no hizo nada, eso continúa vigente incluso hasta el día de hoy, es decir, ya no son 11 años, sino pues 12 y sigue contando, ¿verdad? Luego vuelve como a tratar de mencionar la importancia de las medidas cautelares constitucionales y que estas deberían de estar realmente preservadas para asuntos en los que se intente proteger que ocurra un daño grave, ¿verdad? Y luego señala que realmente, y aquí vuelve a hacer énfasis en que no hay consecuencias reales cuando se medidas cautelares constitucionales y lo que debió haber hecho la Corte en este caso es declararlas inejecutables, esas medidas, y pues llama una vez más a atender este asunto vía acción de incumplimiento. Me parece interesante por pues, distintas cuestiones. Primero, rescato esa especie como de crítica que se realiza incluso a la institución. Digamos, no es algo común o normal y creo que da una solución, digamos, práctica al momento en el que digamos, como institución se enfrentan a este tipo de asuntos dentro de la instancia o dentro de la función judicial que es quien resuelve las medidas cautelares constitucionales. Entonces, un poco para hacer énfasis en lo que he tratado de exponer el día de hoy, y existe un problema con las medidas cautelares constitucionales autónomas que son, primero, que no se cumple esta característica de temporalidad, ¿verdad? No es que las medidas cautelares duran un mes, 2 meses o el tiempo que el juez lo señale, sino que tienen una especie de perpetuidad. Y segundo, que se desnaturalizan sin mayores consecuencias. Esto es gravísimo porque, digamos, sería una especie como de herramienta para que se continúe en este abuso de la justicia constitucional y esto en lugar de, digamos, ayudar al sistema, claramente lo debilita. Como soluciones yo veo varias, ¿verdad? Me gusta o intento en las cosas y en este caso no va a ser la excepción. Entre las soluciones podría estar, pues, más que las obvias de que el juez haga cumplir sus decisiones, está en el tema de la publicidad de los autos que resuelven las medidas cautelares constitucionales autónomas. Yo no conozco y yo no sé si efectivamente todos los autos en los que se conceden las medidas cautelares autónomas son remitidos efectivamente a la Corte Constitucional. Si esto es así, ¿cómo desde la academia o desde la ciudadanía podemos cerciorar así se cumple? ¿Cuántas medidas cautelares constitucionales autónomas se dictan o se conceden dentro de nuestro país? Es decir, como primer punto podría estar esta publicación sistemática de los autos de medidas cautelares. Eso nos daría también a quienes seguimos el trabajo de la justicia constitucional un poco nos daría a nosotros una información suficiente como para poder decir, bueno, las medidas cautelares se están implementando de una forma idónea o no, o se están utilizando mucho más que en otras, en qué lugares del país se conceden, se pide o las personas piden mucho más las medidas cautelares, sin data o sin información al respecto, va a ser muy difícil también conocer la real problemática de las medidas, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo digo es que hay una necesidad de que tanto la función judicial se tome en serio la necesidad de publicar lo que decide, de publicar estos autos, y aquí el Consejo de la Judicatura también tiene un rol permitir o ayudar a que los jueces sean más transparentes en el ejercicio de la administración de justicia.
Y como trato yo de pensar, porque usualmente te dicen no hay presupuesto, yo creo que esto puede ser hecho hasta de una manera muy rústica, si se quiere, poner en un documento de Word y publicarlo en una red social, y las personas podemos acceder al sistema en el que están publicados los procesos y revisar o hacer este seguimiento de las medidas cautelares que se dictan o que se conceden. De allí está otra solución, y que escuché en la mañana que también la Corte ha trabajado de cerca con la escuela judicial. Yo creo que la escuela judicial, dentro de este problema nacional que estamos teniendo frente a la justicia constitucional, y que a mí particularmente me apena bastante, porque creo que la intención claramente fue otra, pero nos encontramos ahora discutiendo este asunto difícil, que es el abuso de las garantías. La escuela judicial siento que la tiene fácil en todo este problema, cuando realmente tiene una gran obligación, que es la capacitación no solamente de los jueces, sino también de los abogados. Y creería yo que con el presupuesto con el que cuenta y con el que tiene, podría unirse con la academia, unirse con las universidades, para poder crear herramientas digitales o herramientas de alguna naturaleza que le haga la vida al juez un poco más sencilla, porque es también un poco, no se puede creer que un juez pueda estar al día también de todas las decisiones que publica, en este caso la Corte Constitucional, tampoco la Corte Nacional de Justicia. Entonces creo que la Escuela de la Función Judicial tiene una gran labor, y no basta únicamente con no sé, dar cursos o dar capacitaciones sin realmente hacer un cierre y ver que efectivamente lo que imparte se aplica. Como siguiente punto, también podría ser que hay que reconocer que no hay consecuencias reales cuando se desnaturalizan las garantías jurisdiccionales. Es decir, no hay una consecuencia real, y al existir aquello, ¿verdad? Eso da paso digamos, a la impunidad, o continúe abusando de las garantías, porque realmente, no sé, pues el juez dirá, aquí no hay ninguna consecuencia, entonces voy a transformar la medida y señalarlo pues en A o B sentido, como ocurrió en el caso citado. Eso a nivel de instancia o de función judicial, ¿verdad? La publicación de los autos de medidas cautelares, el rol que juega la escuela de la escuela judicial en todo esto, y tercero, hacer algo para que exista efectivamente alguna consecuencia por la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales. Y luego, en sede de la Corte Constitucional, indudablemente está, pues, yo me adhiero al voto salvado de la doctora Salazar. Considero que una buena forma para, por lo menos, poner un freno a este tipo de abusos cautelares que se extienden 10 años, 11 años, puede ser la reforma al precedente. Luego, pues claramente está esta activación de la facultad de selección para el desarrollo de precedentes jurisprudenciales, pero esto tampoco creo que puede darse con impulso si es que a su vez la función judicial no remite todos los autos de las medidas cautelares autónomas, ¿verdad? No, una cuestión está de la mano de la otra. Sería bueno también, se me ocurre que la misma Corte Constitucional pueda publicar estos autos que recibe, ¿verdad? Para más o menos tener alguna idea del porcentaje de decisiones que llegan pues a su conocimiento, y con eso pues de parte de la academia o de parte de las personas que estudiamos las decisiones o las actuaciones de la Corte Constitucional, podamos darnos cuenta que efectivamente se cumple lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías. Y por último, coincido con lo que señaló el doctor Basabe, la elaboración de un proyecto de ley. Pero yo no sé si comparten conmigo esta preocupación. Creería que la Corte puede hacer un gran trabajo al momento, y quién más que la misma institución que conoce los problemas que hay y el proyecto de ley ideal en torno a las garantías y su regulación. Pero claramente dentro de la Asamblea Nacional podría pues eso terminar totalmente tergiversado, porque digamos donde impera el interés y la razón no existe, realmente no creo que llegue a buen puerto la elaboración de un proyecto de ley de esa naturaleza, pero coincido que puede ser una propuesta importante digamos, una forma de solucionar lo que existe en la actualidad,
un poco como cerrar la labor que realiza la Corte y el SEDEC en este tipo de espacios de discusión, pero indudablemente sin la voluntad pues política o la voluntad, en este caso, de estas otras instituciones que yo he mencionado, realmente de forma, digamos, no se va a poder lograr estos cambios y que necesitamos. Con esta intervención, como les digo, yo quería puntualizar algo específico, que es el abuso de las medidas cautelares constitucionales autónomas en el incumplimiento de su característica del tiempo, de la temporalidad. Eso es un problema real y creería yo que existen herramientas que pueden implementarse para poner un freno a este abuso que conocemos. Muchas gracias a todos y una vez más, gracias por la invitación.